presentación. Muchas gracias, licenciada Guzmán. Muy buenos días. Es un gusto compartir. Les confieso, voy a robar 10 minutos, 10 segundos de esto para compartirles que la tecnología pues no es mi mejor aliada. Hubiera preferido estar con ustedes en un salón compartiendo este tema, pero bueno, me invitaron y aquí estamos compartiendo adicciones y VIH. Es un tema pues bastante complejo, interesante, para muchos bastante llamativo, para otros pues no tan interesante, pero cuando hablamos de VIH tenemos que incluir este tema inevitablemente. ¿Por qué? Porque tanto la adicción como el VIH se han convertido en una situación de problema de salud pública. Tenemos la ventaja de que VIH pues, cuenta ahora con tratamientos efectivos, estrategias de prevención y demás. Sin embargo, para adicciones, lastimosamente, aunque la demanda de los servicios es muy alta, no se cuenta con una estructura ni tampoco tratamientos que sean realmente efectivos para tratar esta situación. VIH y adicciones ha cobrado tantas vidas, algunas tal vez evitables, sin embargo, todos los reportes indican que esto va a ir en aumento. Solo para el 2019 en VIH hubo 690,000 muertes reportadas. Para adicciones en el 2017 se produjeron 575,000 muertes. Entonces, pareciera que son condiciones de salud que compiten entre sí y que en algún momento convergen para ocasionar un mayor daño y convertirse pues en una bomba de tiempo. Para entrar de lleno al tema, tenemos que hacer algunas consideraciones por qué las drogas o por qué las adicciones son tan relevantes cuando hablamos de VIH. Desde siempre sabemos que el uso de drogas afecta seriamente la salud de quien lo consume, independientemente de si tiene VIH o no. A nivel mundial siempre se habla del uso de drogas y la relación que esto tiene con VIH, con hepatitis B, hepatitis C. Sin embargo, en nuestro medio, pues no podemos hablar de drogas inyectadas como un factor que incrementa realmente el riesgo para adquirir el VIH. En nuestro medio, el porcentaje de usuarios de drogas inyectadas, aunque si bien va en aumento, pues no es como la causa principal de las nuevas infecciones. Se sabe además que el consumo de drogas va a favorecer la definición, va a promover prácticas sexuales de riesgo. El consumo de drogas va de la mano con intercambios, con trueques sexuales, venta de sexo por drogas, lo cual va a representar mayor riesgo de adquirir la infección, de reinfectarse o bien en un momento dado de adquirir otras infecciones también. Cuando se habla de VIH, cuando se habla de drogas, se habla mucho de cómo los estimulantes, especialmente las anfetaminas, parecen estar como muy asociadas a un comportamiento sexual de mucho mayor riesgo. Pareciera esto como un tanto discriminativo de algún grupo, pero la mayoría de los estudios señalan que la población de hombres que tienen sexo con hombres son los usuarios de este tipo de drogas estimulantes. Lo practican o lo ingieren, lo consumen con la intención de permitirse mayor desinhibición, de nuevas experiencias sexo grupal, por ejemplo,
está muy de moda y aquí pues somos como, adoptamos siempre todas las modas y se está poniendo de práctica lo que se conoce como el change. Esto surgió en Europa, sin embargo, en nuestros jóvenes, pues, esta situación ya se está dando. Es muy importante si trabajamos en VIH, hacer este tipo de indagaciones, pues el consumo de drogas, aparte de repercutir en la salud, comprometer de alguna manera la adherencia al tratamiento, también puede implicar el exponerse a otro tipo de infecciones o reinfecciones por VIH. Como lo mencionaba antes, el consumo de sustancias pues, va a repercutir en algunos casos, porque no podemos tampoco generalizar que todos los usuarios de drogas tienen una vida caótica y son indisciplinados o van a tener dificultad para adherirse al tratamiento. Hay muchos buenos pacientes, entre comillas, bien adherentes al tratamiento que tienen consumo activo. Pero sí, en un gran porcentaje, el consumo de drogas puede repercutir en un apego inadecuado, abandono al tratamiento en algunos casos también. Asimismo, el abuso de drogas puede repercutir a nivel neuronal, independientemente del VIH, pero en personas que viven con VIH, el daño neuronal puede ser mayor o puede ser acelerado. Esto puede repercutir en un deterioro cognitivo marcado, que en algunos casos se puede asociar a antecedentes por infecciones oportunistas a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, y en algunos casos tampoco indagamos más allá. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esas señales de alerta, a esas consecuencias que la sustancia puede tener en el organismo de la persona y no asumir que todo lo que ocurre en el organismo está relacionado al VIH. Puede haber otra patología, en este caso adicción, que puede comprometer la salud del usuario. Se sabe también que el consumo de drogas combinado con el tratamiento antirretroviral pues puede hacer que los efectos secundarios de los antirretrovirales se exacerben. Puede haber también mayor daño a nivel hepático, puede haber disfunción a nivel renal. Todos los antirretrovirales, de hecho, la mayoría de los fármacos sabemos que se metabolizan hepáticamente, las drogas también. Por lo tanto, el daño a nivel orgánico sistémico puede ser serio y puede en un momento dado haber interacciones farmacológicas graves. Hay pocos estudios realmente y de hecho los estudios que existen a veces no coinciden. Unos estudios dicen si tomas antirretrovirales, igual puedes consumir alcohol, la marihuana no interactúa, la marihuana es natural. Hay una aplicación donde los usuarios pueden ingresar, yo tomo tenofovir, tomo entricitabina, consumo alcohol, consumo anfetaminas y la aplicación les da la señal de luz verde, amarilla o roja. Es una aplicación de doble filo, porque para algunos puede ser útil, sin embargo, eh, en el día a día vemos que las interacciones sí pueden ser peligrosas y en algunos casos pueden ser mortales. Cuando hablamos de adicciones, tendemos a generalizar para comprender a qué nos estamos refiriendo. Creo que es muy importante que partamos también de entender qué son las drogas, qué son las sustancias psicoactivas. Y para eso la Organización Mundial de la Salud describe que droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, ya sea inhalada, ya sea fumada, ya sea tomada, ya sea inyectada, va a alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. Cualquier droga puede ser susceptible de crear dependencia, dependencia física, psicológica o ambas.
droga, que son sustancias que pueden modificar la conciencia, que alteran el estado de ánimo o los procesos de pensamiento del individuo. Cuando hablamos de drogas, pues también tenemos que entender que se habla de drogas suaves, drogas duras, drogas naturales, drogas químicas. Para fines prácticos de clasificación, pues las drogas se clasifican como legales o ilegales. En nuestro medio, pues legales, el alcohol y el tabaco, algunos fármacos, ¿verdad? Que también se constituyen en drogas en un momento dado. Por su efecto en el organismo, las drogas podemos clasificarlas como estimulantes, como depresoras, perturbadoras del sistema nervioso central. Por su origen, las drogas pueden ser naturales, pueden ser sintéticas o pueden ser industriales. Solo como para enlistar algunas, cuando hablamos de sustancias depresoras, cabe enfatizar acá que hablamos de el efecto que la sustancia produce directamente en el sistema nervioso central. Cómo la sustancia va a altera el funcionamiento natural y por el origen de la sustancia es el efecto que vamos a obtener. Entre las sustancias depresoras tenemos el alcohol, tenemos el opio y todos sus derivados, los hipnóticos y los ansiolíticos. Entre las sustancias estimulantes podemos mencionar la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, las xantinas, llámese café, té. Entre las sustancias perturbadoras, pues podemos mencionar el cannabis y sus derivados, la marihuana, el hachís, los alucinógenos, los hongos, el peyote, la mescalina, el ácido lisérgico. Entre las drogas de síntesis, pues el éxtasis, por ejemplo, y entre los inhalantes, los solventes y los nitritos. Con los nitritos, pues se sabe que es de uso bastante común entre la población de la diversidad sexual. Los famosos poppers, ¿verdad? Son inhalados, ocasionan una desinhibición total en el sujeto y esto promueve prácticas, puede promover prácticas de alto riesgo para la adquisición de VIH o para la diseminación del mismo. Cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de sustancias, también vale la pena que comprendamos que hay básicamente dos tipos de adicción. Lo vamos a clasificar en adicción de conducta o adicción de ingestión. En adicción de conducta pudiera ser como de especial relevancia para esta ocasión. Adicción al sexo, por ejemplo, aunque las personas adictas al sexo no necesariamente están bajo influencia de una sustancia que va a alterar su comportamiento o puede comprometer el tener sexo seguro. Una persona adicta al sexo puede planear sus encuentros o bien impulsivamente acceder a tener sexo, sin embargo, no necesariamente va a descuidar su salud. La adicción a la tecnología pues, se ha convertido a veces en el medio para obtener otros recursos, es decir, enganchar a las personas para los encuentros casuales sexuales. Sin embargo, por sí solas, este tipo de adicciones pues, no va a repercutir directamente en la diseminación o adquisición de VIH. Para los efectos de diseminación, pues es la adicción de ingestión, en este caso la adicción química a cualquier sustancia, particularmente las sustancias que van a alterar severamente el comportamiento de la persona son las que se van a convertir en los vehículos que conducen a este tipo de riesgos. Cuando hablamos de adicción, tampoco vamos a generalizar que todas las personas que consumen o han consumido alguna vez alguna sustancia son adictos. Tampoco podemos asumir que alguien que reporta ser consumidor social, efectivamente es un consumidor social. Cuando
intervenimos y preguntamos a las personas, ¿usa alcohol, usa algún tipo de drogas? Sí, socialmente. Pregunte, ¿cómo es socialmente? Socialmente puede ser todos los días cada vez que veo a alguien. Socialmente puede ser cuando me reúno con mis cuates viernes, sábado, domingo. Socialmente hay que entender a qué se refiere la persona, el paciente, cuando hace mención de uso social. Para clasificar, pues podemos decir uso experimental cuando alguien en algún momento de su vida pues probó la marihuana, bastante común que reporten haber probado marihuana, que haya probado el tabaco y en algún momento dado dice esto no es para mí, no me gusta y deja de hacerlo. Uso social es el consumo que después de haber experimentado, pues se integra al estilo de vida, pero que no altera ni pone en riesgo la integridad ni la salud del consumidor. El uso nocivo, cuando ya es un patrón de consumo que puede ocasionar algún daño, ya sea mental o físico. Y abuso y dependencia, que esto sería para definir adicción, que son enfermedades asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Pero ¿qué es la adicción en sí? Porque a veces simplemente decimos adicción como cuando estoy bajoneado, digo estoy depre, pero no, adicción es una patología, es una enfermedad que tiene signos y síntomas que se pueden clasificar fácilmente, que hay criterios diagnósticos con este fin. Entonces, adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o bien una necesidad hacia la sustancia, la actividad o relación. Y esto va en función de que hablábamos de que hay adicción de conducta y adicción de ingestión. Se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. La adicción es el equivalente a un grave trastorno por uso de sustancias, según se define en el DSM-5. Adicción no es un término que solo se utilice o un marchamo que se le ponga una etiqueta a un paciente. Adicción es un problema de salud pública, adicción es una enfermedad y como tal amerita un tratamiento. Pero la adicción no es tan simple. Si fuera tan simple, ya se hubieran desarrollado tratamientos efectivos. La adicción es una enfermedad que está catalogada como enfermedad del cerebro. Afecta múltiples circuitos cerebrales, donde se relaciona la gratificación, la motivación, el aprendizaje, la memoria y el control de impulsos. Y por eso es que alguien que ha desarrollado ya la adicción le resulte muy difícil a veces el tomar la decisión de iniciar cambios. La adicción altera, el uso de sustancias altera todos los químicos cerebrales, pero particularmente afecta a nivel de la corteza cerebral, el cerebro límbico y el cerebro primitivo que se activa constantemente en los procesos adictivos. Para una persona adicta nunca es suficiente. Realmente el consumo se hace cada vez más grande, se hace más recurrente, se hace ya sin límites. Ahí hablamos de una adicción. Las sustancias, cualquiera que sean drogas suaves o drogas duras, como se les llama comúnmente, van a generar cambios a nivel de la química cerebral. La dopamina, el GABA, todos esos neurotransmisores se van a ver seriamente comprometidos, creando un desbalance. Y por eso es que en las adicciones vamos a ver la compulsión, el uso descontrolado y perturbaciones cognitivas serias. Cuando
hacemos referencia a la adicción, en el DSM-5 se habla de trastorno por uso de sustancias. Cuando hablamos de trastornos por uso de sustancias, vamos a hablar de los trastornos propiamente por el consumo de las sustancias, es decir, la dependencia, o los trastornos inducidos por la sustancia, los cuadros que vamos a observar en las personas cuando consumen, cuando están bajo influjo directamente de la sustancia o bien como una consecuencia de ese consumo. Es importante estar alertas cuando se interviene a personas con VIH, es importante estar alerta de esto porque pasamos por alto, como lo mencionaba antes, a veces las alteraciones cognitivas, los trastornos de ansiedad, fácilmente los asociamos a un diagnóstico reciente por VIH. Si hay trastornos neurocognitivos, si es alguien que vino en una fase ya muy avanzada, podemos asociarlo también a infecciones oportunistas, pero preguntemos, no tengamos miedo de preguntar de una forma directa, preguntar de una forma respetuosa, pero sin morbo, siempre nos va a dar espacio para abordar otras necesidades. Entonces, las afecciones inducidas por sustancias, más allá de la intoxicación o el cuadro de abstinencia que podamos observar, podemos también encontrarnos con cuadros psicóticos, trastornos bipolares, trastornos de ansiedad, el TOC, depresión asociada también o inducida por sustancias, síndrome confusional, trastornos neurocognitivos del sueño, disfunciones sexuales y otros trastornos relacionados. Cuando hablamos de adicciones, toda la literatura apunta a que más del 50, se calcula que el 70%, aunque se sabe que es más, de los usuarios de drogas van a desarrollar una comorbilidad. Entonces, las patologías mentales ligadas a, inducidas por, van a estar presentes. Entonces, también tenemos que estar atentos para dar cobertura a estas necesidades adicionales. No asumamos que todo va en función del diagnóstico, no asumamos que todo va en función a infecciones oportunistas. Pueden presentarse cuadros que van a estar asociados meramente a otro tipo de enfermedades, en este caso, pues la adicción. Pero ¿qué hacer cuando se presenta un usuario con problemas de drogas? Pues preguntar. Siempre va a dar muy buenos resultados. En la entrevista no tengamos miedo, así como igual indagamos cuándo tuvo sexo por primera vez, usa condón casi siempre o nunca, tiene pareja ahora, igual preguntemos. ¿Consume sustancias? ¿Qué tipo de sustancias consume? ¿Cuándo empezó el consumo? ¿Cómo es el consumo ahora? Entonces, en la intervención inicial, lo ideal es lograr identificar el nivel de consumo. Si es experimentación, es alguien que le dirá, sí, una vez lo probé, pero no me gustó. ¿Le creo o no le creo? Van a haber otros indicios, habrán otras situaciones que me van a ir alertando acerca de si hay un consumo activo o no. No se trata de creer o no creer, se trata de observar y se trata de mostrar un interés genuino en la persona. Si es alguien que experimentó, esa experimentación no va a repercutir para nada en la adherencia. Si es alguien que usa alguna sustancia, dependiendo del uso de la sustancia, pues pudiera en algún momento repercutir a futuro, porque usualmente esto va en aumento, pero en este momento posiblemente eso no vaya a afectar. Si hablamos ya de abuso, hablamos de dependencia, pues ahí es donde tenemos que incorporar otras estrategias para atender no solo la situación de VIH, sino de adicción también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo investigamos? Más allá de preguntar, hay muchos cuestionarios que pueden ser muy útiles. El CAGE, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es un instrumento muy útil, muy sencillo, 4 ítems que ya nos da un panorama
acerca del consumo, la culpa relacionada al consumo, los intentos por reducir el consumo, las consecuencias por ese consumo, la culpa asociada al consumo. Entonces, si utilizo este instrumento y este instrumento me puntea que hay un consumo problemático, pues ya puedo reforzar este tamizaje con el audit. El audit es un instrumento avalado por la OMS, es un poco más extenso, pero que sí puede darnos mayor información para elaborar las estrategias de intervención que sean las más convenientes, no solo para el prestador del servicio de salud, sino para el paciente. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico? Pues utilizando los criterios diagnósticos del DSM-5 y la CIE-10. También en algunos casos pueden utilizarse pruebas de detección de drogas y marcadores bioquímicos, pero a veces no se tienen esos recursos, otras veces pues no es tan necesario. Cuando hablamos de criterios diagnósticos, pues se los pongo acá como referencia nada más, pero vale la pena solo recordar que cuando hablamos de dependencia o de adicción, tres criterios son los que deben estar presentes en un mínimo de un año para decir que estamos ante un cuadro de adicción. El síndrome de abstinencia y la tolerancia son criterios que tienen que estar forzosamente para poder decir que estamos ante una situación de adicción. Cuando ya tengo el diagnóstico, ¿y ahora qué hago? Es una pregunta que nos hacemos. Bueno, sí, ya identifiqué que consume, ya identifiqué qué tipo de sustancias consume, ya identificamos las problemáticas relacionadas al consumo. Los criterios diagnósticos me indican que sí está instalada ya la dependencia a una sustancia. Estoy ante un paciente que es adicto. ¿Qué hago? Trata de valorar la motivación para el cambio que el paciente pueda tener. Nos vamos a topar a veces con pacientes que nunca han considerado hacer un cambio. Nos vamos a topar a veces con pacientes que a raíz del diagnóstico del VIH consideran empezar un cambio. Hay pacientes que no les importa las consecuencias respecto al consumo, pero ¿qué hago? Valoro la motivación para el cambio y para eso es muy útil, o en mi caso me ha dado muy buenos resultados, el modelo transteórico de Prochaska, donde me permite ubicar fácilmente la fase o el estadio en que la persona se encuentra para poder diseñar las estrategias y poder moverlo hacia un punto donde esté dispuesto a accionar. La mayoría de los pacientes se nos van a presentar cuando nos alertan, es porque están en un consumo activo. Si están en un consumo activo, se nos van a presentar posiblemente en un periodo de precontemplación donde tal vez sí, tal vez no, me interese hacer algún cambio. Contemplación cuando dicen, a lo mejor sí, yo pudiera empezar algún cambio. Cuando se preparan es cuando dicen, sí, ¿sabe qué? Hoy voy a empezar a hacer esto, hoy ya no me voy a reunir con mis cuates, hoy después de la reunión en Zoom con los del diplomado ya no nos vamos a juntar a echar un trago. Empiezan a programarse para accionar. Se habla de mantenimiento cuando una persona ha estado como mínimo 6 meses en periodo de abstinencia, es decir, cero consumo. La recaída es muy importante tenerla en cuenta. El tratamiento debe enfocarse en abstinencia, pero también prevención de recaída. Hacia ahí deben establecerse todas las estrategias. ¿Por qué? Porque la adicción es una enfermedad crónica, porque la adicción es una enfermedad que aun cuando haya transcurrido mucho tiempo, la persona sin consumir
la recaída puede darse. Recordemos que la adicción es una enfermedad del cerebro y se alimenta también de las emociones. Entonces, si vemos que alguien está en mantenimiento, estimulemos ese mantenimiento y enfoquémonos en prevención de recaída. El tratamiento debe ser individualizado. No podemos decir que lo que le funcionó a Juan le va a funcionar a María. No es así. El tratamiento debe enfocarse en las necesidades de la persona, en el tipo de consumo, el tipo de sustancia, pero también en la motivación de la persona para accionar. A alguien le puede ser muy útil solo una intervención psicoeducativa, otras personas necesitarán otros elementos, pero debemos individualizar. No hay un protocolo fijo a seguir cuando se habla de tratar la adicción. Siempre debemos incluir estrategias que atiendan y traten los problemas médicos asociados o derivados del consumo, las patologías psiquiátricas, ya sea premórbidas o bien como consecuencia del consumo, las situaciones familiares, legales o laborales que pudieran estar también ligadas a ese consumo. Entonces se requiere de un equipo interdisciplinario para afrontar esta situación. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, ya sabemos que hay una adicción, ya hicimos el diagnóstico. Ahora, ¿qué herramientas? Bueno, la psicoterapia, y ahí sí me tengo que echar porra, ¿verdad? La psicoterapia puede ser muy útil, la terapia cognitiva conductual ha demostrado ser bastante efectiva, ya sea sola o bien combinada con fármacos, a veces antidepresivos o ansiolíticos, aversivos incluso, puede ser muy útil. Las entrevistas de motivación pueden ser también una herramienta en el tratamiento de la adicción. Las terapias de grupo tienen la ventaja de que son gratuitas, háblese de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, pueden ser herramientas funcionales para tratar la adicción. Programas ambulatorios donde se aborde como la concepción individual, grupal y familiar, los tratamientos residenciales, llámese casas hogares o comunidades terapéuticas, que en Guatemala, pues sabemos, hay más de 100 casas hogares funcionando. La idea que se tiene de estos centros es que son lugares donde se da violación a los derechos humanos. Sí y no. En algunas casas hogares sí hay violencia implícita, en otras tal vez no son un hotel 5 estrellas, pero no hay violencia y como sea, cumplen una funcionalidad. Las estrategias de reducción del daño también son muy recomendadas para tratar la adicción y en este caso hablamos de si es alguien que no está dispuesto del todo a dejar de consumir, puede al menos optar por dejar una de las tantas sustancias que consume o bien eh, reducir los tiempos, las veces de consumo. La estrategia de reducción del daño puede ser muy útil en las personas donde necesitamos aliarnos. Sabemos que no está listo para el cambio, pero queremos conservarlo como paciente. Entonces, puede ser una buena alternativa. Pareciera aquí que somos un tanto alcahuetos con el paciente, pero no, tiene una intencionalidad también. La meta del tratamiento, lo mencionaba antes, va a ser siempre apuntar a la abstinencia, cero consumo. Para llegar a esto se va a requerir de varias intervenciones o episodios de tratamiento. Una persona puede detener el consumo, eso no significa que ya se dio la recuperación o rehabilitación. Detener el consumo es solo el primer paso para iniciar un proceso que es bastante complejo, es un proceso que inicia ahora, pero no termina nunca. Y ahí vale la pena enfatizar, la adicción es un problema, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, el proceso de tratamiento debe ser continuado.
El tratamiento de las enfermedades crónicas, VIH, hipertensión, diabetes, siempre va a involucrar cambios de comportamientos que son muy, muy arraigados. En todos estos cuadros siempre vamos a ver recaídas, deslices, permisos que el paciente a veces da. La recaída no implica en ningún momento que el paciente no esté comprometido con el cambio. La recaída no implica que sea un mal paciente, inconsciente de su situación, sino implica que es un ser humano y que en algún momento pues solo tenemos que comenzar de nuevo. Y comenzar de nuevo implica para el prestador de servicio pues no frustrarse. En este sentido vale la pena recordar que nosotros nos constituimos en una herramienta más en el proceso, pero que no va a depender de nosotros totalmente los cambios o avances que el paciente vaya a tener. La recaída implica que debemos ajustar el tratamiento. Para algunos va a ser suficiente la psicoeducación, para otros va a ser suficiente una intervención cada 3 meses, para otros a lo mejor cada 15 días. La recaída indica que requiere un tratamiento alternativo. A lo mejor estaba solo participando en reuniones de alcohólicos anónimos y está deprimido, tuvo una recaída. Ahí a lo mejor necesita una evaluación psiquiátrica, un tratamiento farmacológico, psicoterapia de forma más continua, a lo mejor congregarse. Hay aquí muchas aristas, no podemos solo delimitar y esta línea seguir. O sea, en adicciones tenemos que ser muy flexibles, tenemos que ser empáticos, pero también tenemos que delegarle al usuario en buena medida la responsabilidad, proveerle de las herramientas, estar ahí para apoyarle en el proceso, pero estimular que asuma la responsabilidad en su recuperación. Cuando hablamos de recuperación de la adicción, cuando hablamos de tratar la adicción, las cifras son muy desalentadoras realmente. La tasa de recuperación no sobrepasa el 3%. La recuperación se va a favorecer si la persona tiene motivación para cambiar, si cuenta con un apoyo familiar o social y si está trabajando. Va a obstaculizar la recuperación, la historia de conducta criminal, comorbilidad psiquiátrica, especialmente aquellas enfermedades o patologías que no están siendo atendidas o que no se ha llevado el proceso de una forma adecuada. La carencia de red de apoyo, estar desempleado o en situación de calle. Entonces son elementos que van a obstaculizar significativamente y a veces decimos, si está en situación de calle, pues lo mando a una casa hogar. No es tan simple el asunto. Si está desempleado, ¿qué voy a hacer yo si la situación general está complicada? No vamos a resolver. Si la familia ya está harta, si no quiere saber nada de esta persona, tampoco vamos a obligarles a participar o involucrarse. Si hay una patología mental y requiere un tratamiento, el costo es altísimo, tampoco le vamos a proveer los fármacos, o sea, hay muchas situaciones que si no somos flexibles, podemos fácilmente también aquí como tirar la toalla. Pareciera que aquí nadamos contracorriente, pero siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer. Y para ir finalizando, pues hasta ahora no existe ningún tratamiento que sea universalmente eficaz o efectivo, válido para todos los adictos. El tratamiento de las adicciones, como lo mencionaba antes, debe atender las distintas necesidades y no solo la adicción. Las formas de medir la eficacia en los tratamientos van a ser incluyendo el funcionamiento de la persona a nivel laboral, a nivel legal, que ya no se meta líos, que ya no caiga en prisión realmente, el funcionamiento a nivel familiar social, que mejore su condición médica o orgánica y que también su salud psicológica mental mejore.
Se debe comprender que no todos los usuarios de drogas tienen vidas desorganizadas y caóticas. Hay muchos adictos que llevan aparentemente una vida muy normal y es con ellos donde a veces perdemos de vista esto. Pasamos por alto esta situación. Entonces, ojo con esto. Hay muchos adictos profesionales, funcionales, entre comillas, pero que tienen esta enfermedad y no está siendo atendida y que a un momento dado pues puede eh, explotar y comprometer seriamente no solo la vida del usuario, sino la integridad de otras personas. El tratamiento de la adicción, pues es un trabajo en equipo, tanto el prestador del servicio de salud como el usuario deben enfocarse y desarrollar el plan de tratamiento. El profesional de la salud va a facilitar las herramientas que tenga a su mano, pero la meta de la abstinencia es el adicto quien se la tiene que postular. No podemos forzar a las personas a hacer cambios, sí podemos estimular para que se realicen esos cambios. Y tal vez lo más importante de mi intervención el día de hoy es recordar que una adicción activa puede comprometer severamente la adherencia. Sin embargo, la adicción en sí misma no es un obstáculo para el inicio del tratamiento. Una persona adicta tiene tanto derecho a la salud como alguien abstemia, pero si hay una adicción que se ha logrado ya diagnosticar, brindarle el tratamiento de una forma paralela. Muchísimas gracias por su atención y por cualquier duda pueden escribirme a mi correo electrónico lorenalapola@gmail.com. Que tengan un muy buen día y bueno, espero que sigan despiertos todos.